¿Está en el aire? Sí. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y hermanas y amigos que están en esta noche con nosotros. Le damos gloria a Dios por la bendición que nos concede de poder estar una vez más en este espacio de tiempo, el cual el Señor nos ha dado el privilegio de estar compartiendo con ustedes la poderosa y hermosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Glorificamos el nombre del Señor. Dios es bueno. En esta noche le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los hermanos y hermanas y amigos que se comunican. Le invitamos que se quede con nosotros y que comparta con nosotros esta palabra hermosa que vamos a estar hablando en esta noche. Gloria a Jesús. Le invito a hacer una oración junto conmigo para que el Señor nos ayude, nos bendiga y se glorifique en lo que podamos hacer para la gloria de su nombre. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias porque tú me has dado el privilegio de poder hablar tu palabra una vez más. Señor, yo pongo en tus manos todo lo que podamos hacer y hablar en este momento. Te ruego que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de bendición para toda persona que lo esté escuchando y todos los que le van a escuchar en el futuro. Te suplico, Señor, que tú te glorifiques en cada una de sus vidas de una manera muy hermosa. Si alguno está, Señor, apartado de ti o está desfalleciendo en la fe, tú lo fortalezcas y le permitas empezar a caminar rectamente contigo para llegar un día juntos al reino eterno. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. En esta noche saludamos con mucho cariño, con mucho amor a todos los pastores, a todos los líderes, evangelistas, presidentes de asociaciones, a todos los hermanos en Cristo Jesús, en general, la Iglesia de Cristo el Señor. Y saludamos muy especialmente a todas aquellas personas que todavía no se han convertido al Evangelio, que no se han añadido a ninguna comunidad de fe. Le invitamos que tome esa decisión pronto, antes que Cristo venga y se lleve su pueblo con él, o antes de que usted parta de este mundo y ya pues se le acaba la oportunidad. Gloria al Señor Jesús. En esta noche quiero también invitarles para que el próximo domingo a las 8 de la noche por Facebook sintonice el programa. Hubo un cambio donde estaremos hablando palabra de Dios. También tenemos un tema muy hermoso donde usted va a ser edificado o edificada por la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. También esta programación está saliendo por YouTube. En YouTube usted me consigue bajo el nombre @Jaime Román 7433. @Jaime Román 7433. Dios bendiga, el Señor bendiga esta bendición hermosa que nos ha permitido de poder usar las redes sociales para transmitir la palabra del Señor que bendice nuestras vidas y también bendice la de aquellos que escuchan y ven nuestros videos. Y no solamente los nuestros, sino de muchísimos otros hermanos y hermanas, pastores, evangelistas, predicadores, maestros, que transmiten sus respectivos programas que son de bendición, y muchos. Yo le invito a que usted sintonice de ellos y sea edificado en esa palabra poderosa que se predica por estos medios. Agradecemos al Señor por esa bendición. Y también anunciamos que el lunes a las 7 de la noche sale el programa El Menú de Hoy con el pastor y amigo Pancho del Valle y su esposa Lali Vélez. Ellos transmiten un programa que se llama El Menú de Hoy todos los lunes a las 7 de la noche. No, mi laboradora. Lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El Menú de Hoy con el hermano Pancho del Valle. Y los miércoles a las 7 de la noche, Libres para Siempre, con la hermana pastora o reverenda evangelista Fita Álvarez y su esposo Sammy Sanibel. Sintonice este programa hermoso de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios, en el cual usted va a ser edificado poderosamente. Recuerde, los miércoles a las 7 de la noche en Facebook, Libres para Siempre, con la hermana reverenda Fita Álvarez. Dios le bendiga mucho. En esta noche hablamos bajo el tema, todo el mundo habla de Cristo, ¿verdad?
La Semana Santa es un despegote de lo que hay, donde quiera todo el mundo hablando de Cristo. En las Navidades todo el mundo hablando de Cristo. Aún personas que no creen en la Navidad hablan de Cristo en ese tiempo de las Navidades. Y así por el ejemplo, de Cristo habla todo el mundo, aún los incrédulos. De hecho, hay gente que son incrédulos, que no creen, pero tienen un buen concepto de Cristo, porque todos conocen a Cristo de alguna manera, por lo menos por referencias. Pero, ¿qué dicen las Escrituras acerca de Cristo? Ese es el tema de esta noche. ¿Qué dicen las Escrituras de Cristo? ¿Qué dicen? Pues dicen una cantidad de profecías enormes, desde el primer libro en Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de Cristo constantemente. Son cientos y cientos de pasajes bíblicos. Algunos son profecía, otros son relatos de su existencia, de su ministerio, todos temas relacionados con Cristo. Yo creo que es el tema que más se menciona en la palabra de Dios. Y entonces, muchas personas desconocen qué dicen las Escrituras acerca de Cristo. En esta noche no pretendemos mencionar todas las ocasiones en que la palabra de Dios menciona a Cristo. Vamos a mencionar algunas nada más. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y en el verso 16. Lucas 20, el 4, perdón. Lucas 4 y verso 16. Donde la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Claro, Cristo tenía que guardar el día de reposo porque él es judío. Los judíos tienen la obligación de guardarlo, los gentiles no. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Esta palabra tan hermosa, tan atractiva, tan sabrosa, cuando nosotros la leemos con fe, con devoción, creyéndole a Dios lo que Él dice en esta su palabra. Aquí Jesús se está identificando con Él mismo y le está diciendo al pueblo que esa profecía que estaba escrita de Él se le estaba cumpliendo frente a ellos, porque allí estaba ese que menciona Isaías en el capítulo 61, que es donde él está citándolo. Y qué bueno cuando vemos que la profecía bíblica se cumple, porque entendemos que Dios no falla. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Las pocas profecías que faltan se van a cumplir, porque si miramos hacia atrás, una mirada retrospectiva, la historia bíblica, nos asombramos cómo el Señor, y con la precisión que ha cumplido todas y cada una de las cientos y cientos de profecías que hay, de diferentes clases de profecías. Y las que son referentes a Cristo, referentes a la iglesia, referentes a su pueblo Israel, todas al pie de la letra van cayendo una con la otra como las fichas en una forma perfecta, que armonizan un 100% perfectas. ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién puede decir una verdad irrefutable? ¿Quién puede decir que Cristo no viene?
si la palabra está repleta de esa profecía de que Cristo viene? Siendo que hay cientos de profecías que Dios dijo en su palabra y se cumplieron, ¿por qué esa no se va a cumplir? Cuando Él mismo lo dijo que Él viene. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Le dijo a los discípulos, no se asusten, no tengan miedo, no se preocupen tanto. ¿Ustedes creen en Dios? Pues creen también en mí, confíen. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, yo no lo estuviera engañando. Yo me voy a ir, sí, cómo no, yo me voy. Pero voy a preparar lugar. Y cuando prepare ese lugar, voy a venir otra vez y los voy a tomar a ustedes para que los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo dijo Jesús y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1, verso 2 y verso 3. Yo lo parafraseé, ¿verdad? Pero es así, eso es lo que dice. Es decir, que Él dijo que viene, y si Él lo dijo, yo lo creo. Y usted también lo cree. Qué bueno. ¿Qué dicen las Escrituras de Cristo? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Esto lo sabe el pueblo y campo, hasta los incrédulos. En la corte de los jueces, casi ninguno, la mayoría de los jueces no creen en Dios. Si creen, se lo creen a su manera y lo creen, como se dice, por teoría, por tradición, no por devoción, no por fe ni por convicción. Pero los jueces le hacen jurar a cada persona, a cada acusado o a cada testigo, poner sus manos sobre la Biblia, denotando y dando a entender a la sala que está repleta de personas que es un libro serio, esa es la palabra de Dios y hay que respetarla. Por lo tanto, así lo consideran, así lo pretenden presentar al pueblo. Es decir, que el juez, que aunque no es creyente, honra la palabra de Dios desde ese punto de vista. Eso es así. En esa palabra Dios expone su voluntad y propósito para el ser humano, siempre y cuando el ser humano esté dispuesto a aceptar lo que la palabra dice y se someta a ella para cumplirla y para que en el día que viene el Señor lo levante y se lo lleve con él al cielo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3 y verso 16, le dijo: toda escritura, está hablando de las sagradas escrituras, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ustedes me brincan por encima unos animalitos negritos, no se asuste, que es que aquí en Puerto Rico, cuando llueve mucho, esos insectos salen de noche, siempre al oscurecer, y donde quiera que haya una luz encendida, ahí ellos acuden. Pero son inofensivos. Es muy pocas veces que pueden picar a uno, casi nunca lo hacen. Si lo que hacen es que caminan por encima de uno y se van. No se preocupe por eso. Que yo si los veo, los saludo y sigan andando. Aquí no tienen nada que buscar. Pablo le dice a Timoteo, y por lo tanto nos dice a nosotros, en la iglesia de Cristo, que toda escritura inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, que está hablando de que la palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios y es digna de nuestra confianza. Por lo tanto, lo que la palabra dice de Cristo, Pablo está diciendo que es verdad. Jesús dijo, y fue Jesús que lo dijo, ahí no fue Pablo. Aunque la palabra de Pablo escrita en la Biblia y la palabra de Jesús escrita en la Biblia vale lo mismo, porque ambas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. En términos de profecía, las dos tienen el mismo valor. Jesús dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y en el verso 17, hablándole al Padre, le dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y si Jesús dijo que la palabra, que las sagradas escrituras son la verdad, ¿quién ser humano, quién puede venir a decir que la palabra de Dios es de dudosa procedencia y que no todo lo que está escrito en ella es de creerse?
porque hay cosas que son confusas. Que el Señor reprenda al diablo, que se inventó tal argumento procedente del infierno. Porque si Pablo dice toda escritura, dice toda es toda. Y si Jesús dice tu palabra es la verdad, cuando dice la verdad, esa palabra de 2 letras solamente, la, significa que es una sola y que es absoluta. Porque si fuera que en este libro hay cosas que son verdad y hay cosas que no son verdad, entonces Jesús no hubiera dicho es la verdad, hubiera dicho tiene muchas de las verdades o tiene algunas verdades, sino que él generalizó y dijo tu palabra es la verdad, no hay más ninguna verdad, están todas aquí. Las Sagradas Escrituras están repletas de citas que anuncian desde el antaño la aparición de Cristo, de su obra redentora. La primera cita se encuentra en el capítulo 3, verso 15 de Génesis. Los estudiosos en teología le llaman el primer rayo de esperanza para el ser humano. Eso yo lo aprendí en el 1977, cuando estudiaba en mi primer instituto. ¿Por qué digo mi primero? Porque he estudiado varios, para la gloria del Señor. Mi primer instituto, mi maestro, Pastor Oscar Torres, que vive en Caguas, hombre de Dios, nos enseñó este principio. Dios, en la sentencia que le dictó a Satanás, que el Señor lo reprenda, el día que hizo tropezar a Adán y a Eva con su tentación maléfica, logró su propósito de hacer que el ser humano fuera destituido de la gloria de Dios a causa del pecado. Dios le dictó una sentencia, y entre esa sentencia le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente del diablo? El pecado, la maldad, y las personas que se le presten a su lado para hacer daño a las demás personas. A eso que Dios se refirió, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, tú le vas a tratar de impedir al Cristo de la gloria, a la simiente de la mujer, hablando de Cristo Jesús. Tú le vas a tratar de impedir el caminar para que desarrolle su ministerio, su obra redentora. Lo vas a aguantar, lo vas a detener. Vas a hacer de tropiezo. Y mire que a Jesús se le presentaron tropiezos, tentaciones, obstáculos, amenazas de que lo iban a matar. Y como él le dijo a los sacerdotes y a los militares de aquellos tiempos, ustedes no creen que me arrestaron porque ustedes son bravos. No, me arrestaron porque llegó el día. Porque cuánto hace que yo esté con ustedes enseñando y hablando entre ustedes y nunca me han echado mano. Sino que cuando llegó el día, pues Dios permitió que lo hicieran para que pudieran llegar a la cruz. Y allí dice, Dios le dice al enemigo de las almas que de la simiente de la mujer saldría uno que le aplastaría la cabeza. Mientras que él impedía que Jesús caminara, eso es sinónimo de que le estaban moviendo los pies. Tú le dirás en el calcañar, tú le vas a impedir el paso. Es como decir, le vas a herir el talón, la planta del pie, y uno con la planta del pie no puede caminar. Digo, con la planta del pie herida. Sin embargo, lo que la simiente de la mujer le va a hacer a él es más fuerte, y el que le muerdan un talón o los 2 talones a un militar, a un soldado, no es símbolo, sinónimo de que ese soldado se va a rendir y no va a seguir luchando, porque herido sigue luchando y gana la batalla. Pero en cambio, cuando Jesús le aplasta la cabeza a él, uno con la cabeza aplastada no puede hacer nada. Aleluya. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Le aplastó la cabeza, le ganó la batalla, le quitó el poder y la autoridad que él tiene. Aleluya, gloria a Dios. Se cumplió esa palabra 100%. El que Cristo surgiera, el que se desarrollara su ministerio como persona, ¿verdad? Como hombre, como humano. El que muriera en una cruz, eso no fue ninguna casualidad. ¿Sabe por qué? Porque muriendo gente en la cruz,
era lo más que habían allí. Era una de las formas de torturar reos que eran condenados a muerte por los centros judiciales del momento, del país. Era una forma de matar gente en ese tiempo, digo, de ejecutarlos. El que surgiera un ministerio, pues mire, ministros no más que habían, profetas, predicadores, maestros de la ley, habían unos cuantos. Jesús, uno más, como hombre. Eso no fue una casualidad como un hombre cualquiera que salió así uno más, no. De que se muriera y resucitara, quizás tampoco, porque otros habían resucitado hacía tiempo. Lázaro resucitó. La viuda del hijo de Naín, la viuda el hijo de la viuda de Naín, resucitó. En los tiempos de Eliseo resucitó un niño. Es decir, que eso de que resuciten de los muertos no es nuevo. Que Jesús resucitara tampoco es tan grande. Digo, estoy hablando del término de vista humano e incrédulo. Eso no es ninguna cosa significativa. Esto no fue pero en el caso de Cristo no fue un incidente común, como el del hijo de la viuda de Naín, como el caso de Lázaro, como el caso del niño que se murió y Eliseo oró y Dios lo revivió. El caso de Jesús fue diferente porque esos que resucitaron en el pasado volvieron y se murieron y están esperando el día que el Señor venga a levantarlos del sepulcro para llevarlos al lugar que le toca estar. Entonces, el caso de Jesús era distinto, porque la muerte, el ministerio, o sea, vamos a decirlo en orden, el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo estaba planeado, según dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de redimir al ser humano, porque Dios en su omnisciencia sabía que el ser humano que iba a crear posteriormente iba a tropezar, iba a ser destituido de su gloria y necesitaba un plan de redención. Eso es una verdad irrefutable del Evangelio, nadie puede decir lo contrario, eso es lo que la palabra enseña. Yo me lo voy a leer. Está, no me acuerdo si es la primera o la segunda. No se preocupe, que yo no tengo que saberlo todo de memoria. Bienaventurados los que tienen esa gracia. Yo antes tenía, oiga, lo voy a dejar para otro día porque otro programa voy a acerca de eso. Le voy a decir por qué ya yo no aprendo de memoria como antes, en otro programa, en este año. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 1 y verso 18, ustedes saben que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando Dios nos sacó del mundo del pecado y de la maldad, dice que fueron rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Heredamos el pecado de nuestros padres. Lo dijo David en el Salmo 51. Dice que en maldad fui formado y en pecado me consiguió mi madre, dice David. No fueron rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo significa desde antes de crear Dios al ser humano. Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes. ¿De quiénes son ustedes? De la iglesia de Cristo el Señor. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Y por ahí tienen a Pedro en un pedestal bien alto, que Pedro es el más importante de todos. Pues entonces crea la palabra, crea lo que Pedro dijo. Ese te está creyendo gusarañas, mentiras que no puede probar nadie. En cambio hablamos palabras que son irrefutables porque están escritas en la palabra de Dios y nadie las puede contradecir ni negarlas. Gloria a Dios por eso. El ministerio de Cristo no fue una casualidad. No fue que vino unos cuantos soldados porque eran bien agresivos, lo pudieron agarrar, lo pudieron procesar en un juicio y lo pudieron condenar a muerte, lo pudieron crucificar y pudieron hacer con él lo que quisieron, porque ellos eran bien atrevidos y bien, ¿cómo se llama eso? Profesionales, y no había nadie que se les escapara porque ellos como soldados vencían a cualquiera. Ah, tremendo. Eso no fue el caso. Jesús lo dijo, ustedes me cogieron porque quisieron, porque la vida mía nadie me la quita, yo la pongo, yo la entrego, dijo Jesús, por amor a nosotros.
Él no era un hombre común como tales, como los otros, que no era un hombre común. No era un hombre de esos que tienen muchas cualidades y muchas capacidades. Porque hay pastores, hay ministros, hay evangelistas, hermanos. Hay profetas que Dios los usa de una manera extraordinaria, en milagros, en profecías, en unas predicaciones que usted lo puede escuchar y usted no quiere dejar de escucharlo de tan bonito que habla y cómo Dios los usa en la palabra. Esos son personas con cualidades especiales, pero Cristo iba mucho más allá de eso. Además de ser un buen maestro, Jesús era Dios en persona. Lo dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice que el verbo era con Dios al principio, y después dice más abajo del capítulo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesús. Jesús vino en cumplimiento de la palabra de Dios que se mencionó en Isaías. Déjame ver si lo encuentro por aquí. En el capítulo 61, 600 y pico de años, mucho más de 600 años antes de Cristo, Isaías escribió esta profecía. Mejor dicho, la recibió. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Dios. Eso fue lo que leí al principio, que está allí en Lucas 4, verso 17, hasta el 17 al 21. Entonces Jesús no fue un hombre cualquiera. Jesús fue el cumplimiento de esa profecía, de eso que la Biblia habla de Cristo. Por eso lo vemos en San Lucas capítulo 4 y versos 16 hasta el 21, citando el cumplimiento de esto que acabo de leer en Isaías. Vuelvo y digo, más de 600 años hacía que lo habían escrito, o sea que Dios había revelado esa profecía a Isaías, y estaba desde ese tiempo ya escrita en el rollo de la ley que los hebreos, los judíos, guardaban en su templo, y lo leían con frecuencia, y sabían que ese día vendría, que ese Cristo vendría, que saldría un día uno que sería el Hijo de Dios, el Mesías, el tan esperado Mesías, que por siglos y siglos lo estuvieron esperando, y cuando llegó no lo reconocieron como tal. ¿Por qué no lo reconocieron como tal? Porque los maestros que estaban encargados de enseñarle la palabra al pueblo se habían encargado de torcer las escrituras, cambiar el significado de muchas partes de las escrituras sagradas, darle una interpretación equivocada de acuerdo a argumentos personales, y por su propia cuenta no le dieron el verdadero significado que tiene esta palabra gloriosa de nuestro Dios. Y si a usted le dan una información falsa, mala, mal dada, usted jamás va a ir correctamente en la dirección correcta. Si usted tiene que buscar una dirección en el norte, y yo le digo, a mí me parece que eso queda por allá por el oeste, usted se va a ir al oeste, donde yo le dije, porque usted confía en lo que yo le dije. Usted no sabe y usted cree que yo sé. Cuando buscamos direcciones, nos sucede eso con frecuencia. Cuando preguntamos direcciones también para que la persona nos diga una dirección, yo he sido víctima de eso muchísimas veces. Le digo a la persona, cuéntame dónde tú vives, y yo escribiendo, y me escriben al lado donde hay una tienda verde. Y cuando llego al lugar hay muchas tiendas verdes. En un pueblo una vez aquí en Puerto Rico nos dieron una referencia
Hay una casa de concreto con una casa de madera encima. Ahí vivo yo. Y cuando llegamos a la urbanización, había muchísimas casas de concreto con casas de madera encima. En otra ocasión, una señora dijo que al lado de su casa había un palo de quenepa bien grande, bien frondoso, que todo el mundo conocía la casa por ese árbol. Nosotros nos fuimos confiados. Andamos el barrio entero buscando el palo de quenepa y no lo encontramos. Cuando llamaron a la persona, en ese tiempo no teníamos teléfono en el bolsillo como ahora. Cuando llamaron de la oficina a la persona, le dijeron que no era un palo de quenepa, que era de mango. O de mango, como usted le quiera decir. Usted ve la diferencia, cuando la gente da información falsa, la gente se pierde, la gente no coge el rumbo que tiene que coger, o que caminar, o seguir. Así hacían los maestros falsos, o los maestros que estaban cambiando la palabra de Dios. Jeremías dice, la tergiversó la pluma del escriba, cambió la palabra. Es decir, que los que enseñaban al pueblo estaban enseñándole mal. Eso se parece mucho a nuestros tiempos. Hay muchísimos religiosos por ahí enseñando, dice la palabra de Dios, pero están enseñando disparates. No se atreven a poner un título así. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces algunos de esos argumentos sí se le pueden refutar, porque con la palabra del Señor no cuadran. Aquí estamos hablando palabra de Dios, que nadie puede decir lo contrario. Me cuido de eso. Hoy, 8 de mayo de 2024, eso que dicen las Sagradas Escrituras de que Cristo se está cumpliendo en usted que me está viendo, y en mí también. En mí se cumplió ya, porque yo lo vi primero que usted. Digo, hoy lo vi primero que usted. Se está cumpliendo para nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía Cristo es el mismo. Todavía Cristo está allí, como dice Isaías, para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Nosotros somos creyentes, pero a veces estamos abatidos también. Y esta palabra nos consuela. A vendar a los quebrantados de corazón. Eso es lo más que vienen, quebrantos a nuestros corazones, tristezas, dolores, dolencias. Y a veces no nos duela, nosotros estamos enfermos, nos duele el cuerpo nuestro. Pero otras veces se enferma uno que queremos, uno que amamos, o se muere. Uno que amamos, se enferma un familiar, y aunque el dolor físico no lo sentimos, pero emocionalmente nos enfermamos nosotros. Sentimos el dolor, el amor que le tenemos a esa persona, hace que nosotros también estemos quebrantados de corazón. Jesús trajo y sigue trayendo y sigue fluyendo esa bendición. Vino a predicar libertad a los cautivos, personas que no pueden buscar a Dios porque tienen ataduras espirituales, tienen maldiciones ancestrales, tienen pactos con el diablo, que el Señor los reprenda. Tienen cuantos impedimentos que quieren ir al Evangelio pero no pueden. Si usted le pide a Dios con el corazón en la mano, con sinceridad, como lo hice yo y como lo han hecho tantas personas, siendo yo un impío, un hijo del diablo, pues yo era bien blasfemo. Lo único malo que yo hacía otras cosas malas, pero no eran tan malas. La más mala era que yo era bien blasfemo. Y aún así yo pedí a Dios que me perdonara y que tuviera piedad de mí, misericordia, porque yo sabía que yo estaba muy mal. Y yo sabía que si yo me moría no me iba a ir bien, sin nadie me había predicado el Evangelio. La intuición humana que tiene Dios para cada persona, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, me estaba dictando que yo tenía que buscar un mejor camino que el que yo llevaba. Y estoy hablando cuando tenía 6, 8 años. A esa edad ya yo estaba en esas. Cuando llegué a los 10 o los 12 años ya yo no podía soportar más. Esa aflicción de corazón era una tortura. En muchas noches yo lloraba en la cama durmiendo. Durmiendo no, porque durmiendo yo no sentía, pero cuando estaba despierto que me desvelaba, yo le decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo quiero verte, yo quiero conocer de ti. ¿Dónde tú estás? ¿Qué yo hago para conocerte? En la escuela yo tenía 12 o 13 años, en mi pueblo, en Lares, Puerto Rico. Yo estaba como en 7º grado en ese tiempo, 12 o 13 años más o menos. Y yo iba caminando por la acera un día y venían 2 hermanitas de la caridad y yo de frente a ellas me paré y les dije, quiero que me digan algo de Dios.
Y ellas me evadieron el paso, me dijeron, mire, niño imprudente, y siguieron caminando. Esta experiencia yo la tuve en ese tiempo. Decirle una cosa así a un niño, adolescente, es echarlo a una rebeldía absoluta contra Dios, porque se supone que los representantes de Dios tienen que hablarle de Dios a las personas y llevarlos por el buen camino. No esperar que le pregunten, sino que ellos, de su propia voluntad, cuando encuentran uno en la calle, hablarle de lo bueno que es Dios. Pues me dijeron eso, mira, son niños imprudentes, y me cortaron el paso y se fueron. Yo estaba con mi corazón quebrantado, y a mis 15 años, gloria a Dios, que el Señor me trajo a sus caminos. Un día le conté, yo le contaba esa inquietud a muchísimas personas. Yo estaba sufriendo mucho emocionalmente, y yo le pedí a Dios que de alguna manera me iluminara, me enseñara. Yo no sabía ni lo que yo estaba diciendo, yo no conocía a Dios. Y un día se lo dije a un alcohólico, amigo de nosotros, de la familia. Mi inquietud se la dije a él. Y me dijo, lo que tú necesitas, yo lo tengo en casa, te lo voy a traer. ¿Y qué? No te apures, como yo te lo traiga, tú verás lo que es. Y varios días después llegó a casa y me trajo una Biblia pequeña. Y yo le doy gloria a Dios porque por esa Biblia yo empecé a leer el Nuevo Testamento y conocí el Evangelio. No conocí a Dios, conocí el Evangelio. Y como 4 o 5 años después, pude convertirme al Evangelio a los 15 años. ¿Usted se fija? Estamos hablando de un Dios que sana corazones, a los abatidos, a los que tienen el corazón quebrantado, a los que están en tristeza y en aflicción. La palabra de Dios habla mucho de Cristo y habla de lo glorioso que es Él y de lo que Él vino a hacer, ese ministerio tan hermoso, donde dice que vino a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Yo estaba cautivo en mí mismo, estaba preso de mis pensamientos, y a los presos, apertura de la cárcel. Gloria a Dios. Es decir, que el ministerio de Cristo es algo explosivo, hermoso, y sabe que lo mejor de todo es, lo más hermoso de todo es, que en Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso significa que el Cristo que sanó ayer los corazones abatidos y los quebrantados de corazón y le dio libertad a los presos, es el mismo que lo hace a los que están hoy en esas condiciones. Y es el mismo que lo hará mañana a los que estén en esas condiciones. Gloria a Dios. ¿Qué dicen las Escrituras de Cristo? Dicen muchísimas cosas, todas hermosas y todas que se van a cumplir, las pocas que faltan de cumplirse, porque la palabra de Dios no miente. Dios no miente y esa palabra se va a cumplir al pie de la letra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, háblele a su familia, a sus amistades. Este programa sale todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos esta noche con mucho cariño a estos hermanos y hermanas que han estado conectados con nosotros. En los últimos días pues he estado encontrando hermanos que hacía años que no hablaban o no habíamos pedido contacto. Gracias al Facebook ahí encuentran algunas personas de vez en cuando. Y, pues, mejor dicho, he encontrado varios, bastante. Y encontramos al hermano evangelista misionero José Francisco Irlanda, mi hermano de muchos años, amigo de verdad, amigo de verdad. Y su esposa Anita Ramírez, misioneros evangelistas del Señor, gente que se dedicaron a la obra del Señor y hay gente que han puesto el nombre del Señor en alto por muchos años. El hermano Francisco es uno que el Señor le sanó su corazón quebrantado, lo sacó del mundo cenagoso de los vicios, lo hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios capítulo 2 y verso 6. Y si sigo hablando, aquí nos amanecemos. Qué bueno tener personas de esa talla como amigos. Estuvo también nuestra hermana Nidia Santiago, Dios le bendiga mucho. Grenda Santana, Dios le bendiga, hermana Grenda. Gracias por estar por ahí. Ella es nuestra compañera en el Instituto Bíblico.
Luis Ángel Troche, pastor Luis Ángel Troche, mi hermano querido del alma, Dios te bendiga mucho, que bendiga a tu familia. Filomena Ani, de Jesús, también es muy querida, queremos mucho, nuestra familia la ama, ella a nosotros. Nuestra hermana Filomena vive en Maryland, Connecticut. Samuel Carrero, desde Añasco, Puerto Rico, le bendiga, hermano Samuel, le bendiga a Rosita, a toda su familia. Aida Gudo, Aida, Dios te bendiga, allá en Mérida. Bendiga el Señor, la iglesia, casa de oración, su pastor, Héctor Colón, y toda la congregación hermosa. Anthony Plaza, este pastor Anthony Plaza también es de los minos, los buenos. Bueno, toda esta gente son muy queridas. Dios te bendiga mucho, bendiga a esa congregación hermosa que pastoreas en Aguada. Y Edgar Rosado, Dios le bendiga, hermano Edgar, qué bueno que está con nosotros. Le bendiga mucho, sigue el Señor usándolo para la gloria de su nombre. Y el pastor Xavier Tolentino de Maryland también, Dios te bendiga, Tolentino, qué bueno que estás por ahí asomado, aleluya. Dios bendiga a Marangelía, a tus hijitos, y bendiga a la congregación Casa de Oración, que también pertenece a ella, y bendiga el Señor a nuestro pastor Héctor y su familia. Los vi predicando en estos días, allí en el lugar donde predicábamos en la esquina de la Pratt Street. Me dio una tristeza. ¿Sabe lo que sentí deseo? Sí, a ver si podía entrar por la pantalla del celular y llegar allá, pero no pude. Aleluya. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Bendiga al Señor a todos los que se reportan después que se termina la transmisión. Recuerden, no me dejen solo el próximo domingo. Estamos aquí en Chapo Comán, mi hermano querido. Dios te bendiga. Don Salvador Comán, apodado como Chapo. Gloria a Dios. Bendiga a tu familia y bendiga a tus nietos de una manera muy especial. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por esta bendición que me ha permitido en esta noche. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guarde. Recuérdese, si usted no ha conocido a Cristo todavía, acuda a una iglesia donde le prediquen el Evangelio completo y busque a Dios, porque los tiempos están difíciles y solamente en Cristo hay solución para nuestra vida. No es que se van a arreglar los problemas, es que usted los va a enfrentar de otra manera y va a tener recursos que le van a ayudar a lidiar con ellos. Dios te bendiga mucho. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias por esta preciosa bendición que tú me has permitido en esta noche. Yo te ruego de una manera muy especial por todos y cada uno de estos hermanos, Señor, que han escrito, que están viéndolo o que lo vieron por un momento. Todas aquellas personas que lo van a ver después, todos ellos, Señor, clamamos que tú tengas de ellos piedad y misericordia. Te ruego, Señor, que tú uses este video como una herramienta útil en tus manos para bendecir personas que necesiten este consejo de tu palabra, porque tienen alguna circunstancia en la familia o en ellos mismos, en las cuales, Señor, tú provees en tu palabra sanidad para sus corazones. Tú provees en tu palabra, Señor, salud física para ellos que están enfermos. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial tocando sus corazones, y aquellos que te hemos conocido, Señor, danos fortaleza y ayúdanos, Señor, danos la mano, no nos sueltes, para seguir arrepintados contigo y encontrarnos un día en el reino eterno. Te ruego estas cosas dándote gloria y gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan felices sueños. Que la paz de Dios siga con ustedes. Aleluya. Dios les bendiga mucho.